Este es probablemente el video más importante que pueda yo subir a mi canal y te pido con mucho respeto si tuvieras la amabilidad de mirar este video hasta el final y de prestarme de tu atención. Mi nombre es Pablo Ezequiel y bienvenidos a mi canal. Hace poco estuve leyendo un libro cuyo nombre no voy a decir, y este libro se presenta como escrito por un ser espiritual, por un demonio, básicamente. Y de hecho, si buscamos el autor de este libro, se presenta como autor anónimo. Y por supuesto que no sabemos si este libro lo escribió un demonio o si lo escribió alguna persona, pero lo que sí podemos saber es que la persona que escribió este libro tiene bastante conocimiento en cuanto a religiones, historia, universo, y es por esto que este libro promete darnos la respuesta a un montón de dudas que tiene el ser humano sobre la existencia de Dios, el origen de todas las cosas, el sentido de la vida. Y a mí me sorprendió por la cantidad de cosas lindas y la cantidad de cosas bonitas, justas que decía acerca de Dios el Padre, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su justicia. Pero el problema está en cuando empieza a hablar de Jesús. A nuestro Señor Jesucristo lo desvalora, lo desprestigia, dice que Jesús es el arcángel Miguel, dice que su sacrificio por los pecados en realidad fue mal interpretado. Y obviamente en ese punto dejé de leer este libro. Y todo lo que dice acerca de Dios Padre me pareció bueno, pero lo que dice acerca de Jesús lo rechazo completamente. Es un libro que no recomiendo y ni me interesa que lo lean, pero lo que sí debo reconocer es que leer este libro a mí me ayudó a darme cuenta de algo muy importante. Es que uno de los planes más mortales que tiene Satanás y sus demonios es quitarle valor a Jesús, es corromper y distorsionar la imagen de Jesucristo para que los hombres así no conozcan al verdadero Salvador, sino que conozcan como una imagen distinta, distorsionada, borrosa de lo que en verdad es Jesús, y lograr de esta manera que el objeto de fe y adoración del ser humano no sea el correcto, no sea el verdadero, sino que se adore a una falsa copia. Y es que si vamos a la Biblia, vemos que el plan de redención que Dios tenía preparado para el ser humano ya desde el Génesis era a través del verbo que se hizo carne, o sea Jesús, y que toda la humanidad crea que Jesucristo es el Señor que murió pagando por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Jesús es el Hijo unigénito que Dios envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y recuerden, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Jesús es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Jesús es esa verdad la cual decía el apóstol Pablo que Dios quiere que todos conozcamos a fin de que seamos salvos. Pero, ¿qué pasaría si a lo largo de los años la figura de Jesús se va adulterando, cambiando y desvalorizando para que así los hombres crean en una imagen falsa de Jesús? Es este, mi querido hermano y hermana, el plan de Satanás, que no creas en el Jesús verdadero, sino que creas en un Jesús insuficiente, confuso, limitado e inferior. Y acá es donde tenemos un punto muy importante para aclarar, y es que yo sé que si le pregunto a cualquier persona que está mirando este video, creer en Jesús, creer que Jesús es mi Salvador, ¿es algo bueno? Sé que todos me van a decir que sí, y es ahí donde hay un punto esencial, y es que ¿en qué Jesús estamos creyendo? Y esto lo comparo con la alimentación. Yo sé que si les pregunto, comer, alimentarse, ¿es algo bueno? Todos también me van a responder que sí, pero el hecho de que comer sea algo bueno no quiere decir que yo pueda comer o alimentarme con cualquier cosa. Si yo paso 20 o 30 años de mi vida alimentándome de puras grasas, de puras frituras, lo más probable es que llegue a los 40 o 50 años o muy enfermo o incluso perdiendo la vida. Entonces, para alimentarme tengo que conocer bien qué alimentos son mejores que otros, tengo que conocer bien mi cuerpo, que necesita proteína, que necesita calcio, que necesita hierro, y de esa manera tener una dieta equilibrada y una vida saludable. Y aunque no estoy muy seguro de que la comparación que esté haciendo sea la más correcta o la más adecuada, sí considero que pasa algo similar con creer en Jesús. Creer que Jesucristo es mi Salvador es algo bueno, pero eso no hace que yo pueda creer en cualquier Jesús. Por ejemplo, hace poco veía el video de un muchacho que pertenecía a la comunidad LGBT y él se autodenominaba cristiano, pero también decía que su Jesús no estaba en contra de la homosexualidad ni estaba en contra de esa clase de pecados. Es decir, construía a un Jesús acorde a sus preferencias. Y este es un error gravísimo en el que caen muchos. Y si queremos un ejemplo bíblico, podemos leer, por ejemplo, la primera carta de Juan, donde dice: en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Y es que ya desde el tiempo en el que los apóstoles predicaban la verdad de Jesús, había también personas dispuestas a cumplir el plan de Satanás, entregando una prédica paralela, donde, entre otras cosas, enseñaban que el cuerpo humano de Jesús era una simple apariencia y que su ser era exclusivamente divino, negando así su humanidad,
corrompiendo y distorsionando a la persona de Cristo. Con esta y otras ideas falsas acerca de Jesús tuvieron que enfrentarse los apóstoles, pero esta lucha no terminó ahí, sino que siguió durante los siglos posteriores, donde la iglesia debatió y condenó ideas heréticas como el arrianismo o el macedonianismo. Y aunque los años han pasado y la iglesia en su conjunto ya ha resuelto estas cuestiones heréticas, la lucha por la verdad de Jesucristo y su persona sigue hasta el día de hoy. Y en relación a esto es que toda persona que dice se llamar cristiano o cristiana debe hacerse preguntas que son de vital importancia. ¿En qué Jesús estoy creyendo? ¿Es suficiente Jesús para mí y para mi salvación? ¿Creo en el mismo Jesús que predicaron los apóstoles? Para responder a todo esto es fundamental conocer la línea de fe cristiana ortodoxa e histórica que encontramos en las Sagradas Escrituras y que fueron reafirmadas también por los cristianos de los primeros siglos. Y es esencial creer de manera correcta en Jesús, porque recuerden, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, o sea, del cuerpo de creyentes. Y yo no puedo estar unido a una cabeza diferente que tiene y tuvo la iglesia durante todos estos siglos, porque el cuerpo está unido a la cabeza. Y si yo estoy separado de esta cabeza, que es Jesús, quiere decir que no formo parte del cuerpo y por lo tanto no soy salvo. Así que esto es literalmente de vida o muerte. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero formar parte del mismo cuerpo de la iglesia primitiva y tener la misma cabeza que tuvieron los apóstoles. Por esto lo repito, es fundamental conocer la línea de fe cristiana ortodoxa e histórica que encontramos en las Sagradas Escrituras y que fueron reafirmadas por los cristianos de los primeros siglos. Porque a lo largo de la historia y prácticamente desde el inicio del cristianismo han existido personas que se han separado de la doctrina correcta de la Iglesia Universal y crearon su propio evangelio, su propia Biblia en algunos casos y su propio Jesús. Ya el apóstol Pablo había advertido sobre esto, como leemos en el libro de los Hechos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto hizo que a día de hoy tengamos una gran variedad de interpretaciones acerca de qué Jesús debo creer. Por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado por Dios, que Jesucristo es similar a los ángeles, que Jesucristo es Dios pero es un Dios separado del Padre, que Jesús cuando nació no era Dios sino que fue adoptado el día de su bautismo, que Jesús no es el Dios todopoderoso, que algunas enseñanzas de Jesús se perdieron con el paso del tiempo hasta que apareció una persona que pudo restaurar estas enseñanzas. Nos encontramos con un Jesús limitado, con un Jesús insuficiente, con un Jesús cuyo sacrificio no fue suficiente y aparte para ser salvo tengo que agregarle mis méritos, tengo que agregarle mis obras porque Jesús pagó el 50% en la cruz, o que Jesús es un ser lejano que necesita de cierta intercesión, que necesita mediadores para llegar a Jesús, haciendo que muchas personas dejen de ser cristianos y se conviertan en marianos o devotos de algunos otros santos. Y esto lo digo porque he conocido personas que aseguran con orgullo que consagraron su vida a María. En fin, todas ideas que surgieron de una persona o de un grupo de personas, ya sea porque se sentaron a leer la Biblia y a interpretarle como mejor les parecía, desechando la historia, desechando los concilios, desechando los magisterios, ya sea porque se le apareció un ángel, un ser celestial que le dio órdenes nuevas, ya sea porque tuvieron sueños o visiones, o ya sea porque se autodenominaron infalibles y que tenían el poder y la autoridad de quitar o agregar dogmas como mejor les convenía. Algunas de estas creencias son malas, otras no lo son tantos, algunos están en una iglesia, otras ideas están en otra, pero lo importante es que todas estas ideas surgieron cuando hubo una persona o un grupo de personas que consideró que el cristianismo era insuficiente, que había algo que le faltaba al cristianismo, ya sea una nueva revelación, ya sea algo original, algo novedoso, ya sea un nuevo dogma, cayendo en la idea de que la Biblia es insuficiente, de que el Espíritu Santo es insuficiente y de que Jesucristo y su obra redentora son insuficientes. En resumen, ideas que surgieron cuando se empezó a creer que el evangelio predicado por los apóstoles de sacrificio de Jesús para perdón de los pecados y la salvación por medio de la fe eran insuficientes y había que agregarle algo más. Pero los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, entre otros, ya fueron los encargados de establecer la base del cristianismo y de la iglesia, la base de la fe, la base de la gracia, la base de cómo llevar una vida en santidad, la base de cómo ser salvo, la base de quién es Jesucristo, la base de quién es el Espíritu Santo, la base del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y por eso los cristianos creemos que las Escrituras, es decir, la Biblia, son suficientes para salvación, para establecer doctrina, para una correcta vida moral,
para una correcta adoración y práctica espiritual y para consolación y crecimiento personal y en conjunto con mi iglesia local. Y esto se logró porque en un punto de la historia donde la iglesia de Occidente estaba sumida en la corrupción, un grupo de personas fue a las fuentes, es decir, a las escrituras, a los escritos apostólicos principalmente y también a los escritos de los grandes padres de la iglesia para combatir contra doctrinas que se le habían agregado a la iglesia, como las indulgencias o como el purgatorio. Es decir, había cosas extra bíblicas dentro de la iglesia y se necesitaba como una suerte de depuración. Lo que quiero decir es que esto no fue una innovación, no fue un vamos a crear una iglesia nueva con cosas nuevas, no, al contrario, fue un intento de recuperar el pensamiento y la doctrina apostólica, la salvación por medio de la fe y la gracia de Dios y no por obras, la justificación por medio de la fe por la cual ahora tenemos paz para con Dios, la obra santificadora del Espíritu Santo y a Jesucristo como único mediador, ideas que con el paso del tiempo se habían perdido o bien se habían distorsionado y era necesario recuperar el pensamiento apostólico, casi que haciendo caso a esa orden de Dios que está en Jeremías y que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El tema es que unos siglos después, este problema que ya se había combatido volvió a aparecer. Nuevamente surgieron malas interpretaciones de la Biblia, doctrinas tergiversadas o novedosas que fueron recibidas por una visión o por la predicación de algún ángel, o cuestiones extra bíblicas dentro de la iglesia que hicieron deformar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, quitándole valor o haciéndolo insuficiente. Y es que siguiendo las enseñanzas y las creencias de los apóstoles que encontramos en las Sagradas Escrituras, la iglesia primitiva en su conjunto, es decir, la iglesia de los primeros siglos y el remanente que sigue hasta el día de hoy, que forma parte de esa misma iglesia, ha creído y cree que Dios es uno. El cristianismo es monoteísta, así lo dice la Torá, el famoso Shema Israel, Dios uno es. Así lo predicaron los apóstoles y así lo ha creído la iglesia primitiva y lo ha dejado confirmado en sus credos. En segundo lugar, encontramos que los mismos apóstoles predicaban a Jesús no solamente como un hombre normal, sino como Dios hecho hombre. Y para ejemplo, podría ponerte muchos textos bíblicos. El Evangelio de Juan, por ejemplo, todo su evangelio se enfoca en revelar a Jesucristo como Dios. Y es importante entender que cuando los apóstoles escribían este tipo de cosas como dicho evangelio, no lo hacían simplemente como una oda poética y decir cosas bonitas acerca de Jesús. No, lo hacían porque en aquel tiempo ya había personas que predicaban algo diferente a lo que ellos predicaban. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o cuando dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no lo dice como haciendo una oda poética y palabras lindas a Jesús, no, lo dice para reafirmar las creencias de que Jesús es Dios y además combatir a quienes enseñaban algo distinto. El autor de la carta a los hebreos tuvo que hacer toda una explicación desde el principio para explicar por qué Jesús era mayor que los ángeles, por qué Jesús es mayor que Moisés, y para esto utilizó un salmo del Antiguo Testamento que afirma que de Jesucristo se dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, creador de la tierra y autor de la vida, es algo que también aparece en otros escritos apostólicos. Y si la Biblia no nos es suficiente, entonces podemos citar a otras personas como Policarpo de Esmirna, padre de la iglesia, discípulo del apóstol Juan, que también creía que Jesucristo era Dios y así lo evidencia en su carta a los Filipenses. O Ireneo de Lyon, sucesor de Policarpo, que también defiende esta creencia. Y muchos otros que compartían esta misma fe, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Tertuliano y muchos otros que tampoco quiero nombrar demasiado porque si no este video se va a hacer demasiado extenso. Pero esto no termina ahí, y es que en el pensamiento apostólico también encontramos que los apóstoles creían que el Espíritu Santo de Dios era primeramente una persona, y esto lo digo porque hay comunidades que niegan que el Espíritu Santo sea una persona, y también que es Dios. Nuevamente podría citarte muchos textos bíblicos, pero creo que el ejemplo más claro es el de Ananías y Zafira, que aparece en el libro de los Hechos, donde Pedro dice así: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mintió al Espíritu Santo, mintió a Dios. Y sabemos también que el Espíritu Santo, siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, tiene cualidades propias de una persona. Por ejemplo, en una ocasión el apóstol Pablo dice:
no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y también vemos muchos otros episodios donde el Espíritu Santo ordena, dirige, guía, ayuda, consuela. Entonces el Espíritu Santo no es una emanación de Dios, no es una energía. El Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo tiene poder. Entonces el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estos tres son un mismo Dios. Sin embargo, se nos lo presenta como tres personas diferentes. Esto lo vemos, por ejemplo, en el día del bautismo de Jesús. Y es ahí donde la iglesia primitiva tuvo que darle una solución a esto. ¿Cómo puede ser tres personas sin salirnos de los límites del monoteísmo? Y a esta solución la conocemos como doctrina de la Trinidad. Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman parte de una misma esencia y unidad divina. No son ni una sola persona, ni son tres seres distintos y separados de entre sí. No, son tres personas que forman parte de una misma unidad divina, comparten una misma naturaleza divina y son coexistentes y coeternos entre sí. De hecho, el libro del cual les hablaba al principio nos comenta que esto es algo imposible para la mente humana entenderlo en su plenitud y que el pensamiento más elevado al cual ha llegado el pensamiento humano es precisamente a esta idea de la Trinidad. Y esto es lo que la Iglesia ha creído desde sus fundamentos con los apóstoles. Pero como les decía, esto a lo largo de la historia se ha ido malinterpretando, se ha ido tergiversando y han aparecido grupos nuevos que tenían de repente una nueva revelación divina, un nuevo conocimiento y comenzaban a negar la divinidad de Jesús o a irse al otro extremo y decir que la Trinidad son tres dioses distintos pero unidos en un mismo propósito. Y es que justamente estos grupos son muy nuevos, son innovadores que surgen a mediados del siglo XIX y surgen separándose de toda la historia del cristianismo, siendo que la iglesia comenzó con Jesucristo en Jerusalén hace ya casi 2000 años. Y sé que este es un argumento que utilizan mucho los católicos romanos, pero es que es cierto, la iglesia comenzó con Jesucristo. Después, que los católicos romanos digan que la verdadera iglesia está sobre la persona de Pedro, que Pedro estuvo en Roma, que le dio autoridad a su sucesor en Roma para que sea el jefe de todos, ya son discusiones aparte. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que la iglesia comenzó hace 2000 años con Jesucristo en Jerusalén. No empezó en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI. Y sí, sé lo que están pensando. Van a decir que lo mismo pasó con el movimiento de los protestantes porque en el año 1500... Pero a ver, como lo decía anteriormente, con el movimiento protestante es algo diferente, porque Lutero lo que quería no era fundar una nueva iglesia porque tuvo visiones y tuvo ideas nuevas. No, lo que él quería era luchar contra las cuestiones extrabíblicas que estaban dentro de la iglesia. Martín Lutero y otros reformadores fueron a las escrituras y encontraron que en la Biblia muchas de las enseñanzas que tenía el catolicismo romano por aquel entonces no eran coherentes ni compatibles con el pensamiento apostólico. Y es por eso que Lutero buscaba que hubiera un cambio dentro del catolicismo romano. Él no quería separarse, pero bueno, el Papa de aquel entonces no le aceptó y lo terminó echando de la iglesia. Pero insisto, esto no fue una idea innovadora que de golpe se le ocurrió a Martín Lutero porque se le apareció un ángel. No, es como si yo, que tengo mi pastor, de golpe mi pastor empieza a enseñar que anoche soñó tal cosa y empieza a tener una enseñanza nueva. Y yo voy y le digo a mi pastor, no, mire pastor, acá me dice algo distinto a lo que usted me está enseñando. Acá dice que la justificación es por medio de la fe, por ejemplo, y que mi pastor no acepte lo que le estoy diciendo y que me termine echando de la congregación. Bueno, algo similar, obviamente salvando las distancias, es lo que sucedió por aquel entonces. Así que el movimiento protestante no fue una nueva revelación, no, fue luchar contra las cuestiones extrabíblicas, contra aquellas enseñanzas que no aparecían en el pensamiento apostólico. Pero el protestantismo no se desentendió ni de la historia, ni de los concilios, ni de la patrística, como sí pasó con los testigos de Jehová, por ejemplo, que se sentaron un día a leer la Biblia, a interpretarla, alejándose completamente de toda la historia del cristianismo, como si no hubiera existido una iglesia antes que ellos. Ni tampoco fue como la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que José Smith tuvo una nueva revelación. Evidentemente se cansó de las prédicas de su pastor metodista, que era una iglesia metodista a la cual él asistía. Evidentemente se cansó de eso y buscó una nueva revelación, que un ángel se le aparezca, que Dios le dé sabiduría. Y así se le apareció un ser espiritual, le ordenó escribir un nuevo libro que sea paralela a los escritos bíblicos, desobedeciendo de esta manera el mandato de que si un ángel del cielo baja y me predica un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito. Esto ha hecho que la imagen de Jesús se vea deteriorada
o cambiada y hace que no adoremos al mismo Jesús, ni formemos parte del mismo cuerpo, ni estemos unidos a la misma cabeza. Y no que yo o mi congregación no creamos en el mismo Jesús que los mormones, que los testigos de Jehová o incluso que los unicitarios. No, es que toda la iglesia en su conjunto no ha creído ni cree hasta el día de hoy en el mismo Jesús que creen ellos. Y esto es algo sumamente peligroso. Y sé que me dirán, porque ya me lo han dicho incluso hermanos de mi misma fe, que no hay que juzgar, que hay que dejar que cada uno crea, que sea solamente Dios el que en su momento juzgue. Y bueno, entonces dejemos de predicar el evangelio y que cada uno se construya su Jesús a su imagen y semejanza. Y en todo caso, ¿cómo sabremos cuál es la fe verdadera si no juzgamos? Y de hecho, el que no esté de acuerdo conmigo también va a estar juzgando mis palabras. Así que en cierto punto todos juzgamos, incluso aquellos que dicen que no hay que juzgar o que estoy haciendo algo malo, también están juzgando. Pero estas cuestiones doctrinales, estas cuestiones cristológicas, por supuesto que hay que juzgarlas. Hay que juzgarlas con justo juicio, como nos manda Jesús, a la luz primeramente de la Biblia, de las Sagradas Escrituras y también a la luz de la historia cristiana en general. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: asimismo los profetas, es decir los predicadores, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Porque claro, si no cualquiera va a pasar a predicar y va a decir cualquier cosa y yo tengo que tener criterio, tengo que tener conocimiento y valorar con justo juicio si lo que está diciendo es correcto o no. No puedo decirle amén a todo porque sí, si no el predicador va a decir viva Satanás, amén. No puedo ser así tampoco. Hay que juzgar con justo juicio, pero hay que juzgar. Ni tampoco puedo caer en ese falso buenismo de decir, bueno, está predicando una herejía, pero hay que dejarle, porque si no, en cierta manera termino siendo cómplice de esa enseñanza herética que está dando. Así que esta es la verdad del evangelio y yo sé que ofende, yo sé que duele, yo sé que molesta. Mi intención no es atacar a nadie ni hacer ofender a nadie, pero la verdad es que a todos el evangelio en algún momento de nuestra vida nos ha confrontado y nos ha ofendido. A mí me ha ofendido el evangelio, a mí el evangelio me ha mostrado que soy pecador, que no soy autosuficiente, que me estoy yendo al infierno y que soy un miserable que necesita un salvador y que no puedo valerme de mí mismo o de mis propios esfuerzos porque me voy a terminar dando la cabeza contra la pared un montón de veces. Y sí, el evangelio ofende, y saben, está bien que el evangelio ofenda, porque el evangelio debe destruirnos el ego, debe dejarnos así de chiquititos delante de Dios, y es mejor irnos al cielo así que al infierno con todo el orgullo y la soberbia adentro. Y si hablamos de grupos que se separaron de la ortodoxia cristiana, algo bueno que tiene la iglesia adventista es que en su mayoría han sabido mantener una correcta cristología y no han deformado la imagen de Jesús con ideas como que Jesús no es Dios o alguna otra renovación nueva. Y eso es algo que celebro, pero digo que es un grupo separado de la ortodoxia porque, al igual que los otros grupos que ya mencionamos, también surgen en el siglo XIX y surgen a raíz de un profundo estudio de la escatología, o sea, de cómo va a ser el fin del mundo. Hubo como una suerte de obsesión con el libro, principalmente el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, y esto hizo que un grupo de personas se siente a interpretar dichos libros y dieran una fecha exacta para lo que es el regreso de Cristo. De hecho, se llaman adventistas porque predicaban que en tal fecha iba a ser el advenimiento de Jesús. Y lo primero que hay que decir en relación a esto es que tanto el libro del Apocalipsis como el libro del profeta Daniel tienen un lenguaje tan simbólico y una carga metafórica tan grande que si yo me siento a interpretar, puedo acomodarlo e interpretarlo como mejor me parezca. Puedo leer algo de 7 cuernos, puedo leer algo de 10 cabezas y decir, bueno, 7 cuernos porque hay 7 montañas. Bueno, 10 cabezas porque hay 10 reyes. O no, 10 cabezas porque cada una representa a un sistema diferente que fue a lo largo de la historia. Lo que quiero decir es que yo puedo acomodar el discurso y puedo hacerle decir al texto algo que quizás no quiere decir. Finalmente, la fecha que dieron los primeros adventistas con respecto al regreso de Jesús, obviamente no se cumplió, Jesús no volvió. Y yo esto podría criticarlo, yo podría hacer chistes, pero la verdad es que miro mi pueblo y también encuentro muchos hermanos que han caído en el mismo error de dar una fecha, que si el 2030, que si el 2027, que si ya en el 2000 estaba ahí a las puertas, Jesús en cualquier momento venía y que finalmente no se cumplió. Y acá quiero abrir un paréntesis y quiero decir que puede ser perjudicial obsesionarme con lo que es el estudio del Apocalipsis, con lo que es el estudio escatológico del fin del mundo. No digo que esté mal estudiar, de hecho considero que es algo bueno,
pero algunas personas ya lo llevan al extremo y ya se sientan a estudiar y ya sacan razonamientos y conclusiones como que Jesús viene en tal fecha y como que va a haber una fiesta y que primero va a pasar esto y primero va a pasar lo otro y que si no crees lo mismo que yo estás equivocado. Así que si bien considero algo bueno este tipo de estudio, tampoco creo que sea bueno obsesionarme con este tema y considero que es mejor estar tranquilos, esperar a Jesús. Puede ser que falte un año, puede ser que falten 200 años más. Hay que estar tranquilos, Dios sabe cómo hacer las cosas y dentro de todo tratar de no obsesionarse con que si hay tribulación, que si va a haber o no una gran tribulación, que si va a ser premilenial, que si va a ser postmilenial, que si va a haber un milenio literal. Hay que estar tranquilos, confiando en Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios es perfecto en todo su camino, en todos sus tiempos. Hay que esperar en Él, descansar en Él y saber que el día que Cristo venga, me voy con Él, o si me toca cerrar los ojos y fallecer antes de que Él venga, también estaré delante de su presencia. Y uno podría decir, bueno, los adventistas le pifiaron con la fecha, esto fue seguramente una gran decepción, seguro después de eso ya no siguieron siendo iguales o no siguieron con la misma idea, y no, porque también leyeron en el Apocalipsis que este error que ellos iban a tener también estaba dentro del libro de Apocalipsis. Y es como le digo, es un libro tan simbólico que si yo quiero puedo ajustarlo a mi discurso. Entonces, como encontraron que ese error estaba supuestamente profetizado en el Apocalipsis, esto lo motivó a seguir adelante con su movimiento, pero ya sin dar una fecha exacta. Y hasta acá, dentro de todo bien. A esto sumémosle que los adventistas también predican que la salvación es por gracia de Dios y mediante únicamente la fe, y que dicha fe va a ser evidenciada en una vida en santidad de la persona. Bien, pero precisamente es en esta vida en santidad es donde yo digo que se separan de lo que es la ortodoxia cristiana. Y es que la santidad que promueve la iglesia adventista está basada no solamente en cuestiones morales, sino también en cumplir con ciertos rituales o con ciertas prohibiciones que tienen, fundamentándose en las visiones de una mujer llamada Elena White. Por ejemplo, que los cristianos deben guardar estrictamente el sábado, por ejemplo, que no deben consumir carne de cerdo. Incluso hay algunos adventistas que son directamente vegetarianos y no consumen ningún tipo de carne. Y acá se repite el mismo patrón que con los otros grupos ya mencionados. Una persona que tiene visiones, que tiene ideas nuevas y que se separa de la historia cristiana. En su libro El conflicto de los siglos, Elena White enseña que todo cristiano debe guardar el sábado, y que algún cristiano o alguna persona que guarde otro día distinto, como por ejemplo el domingo, tendrá la marca de la bestia. Y esta, entre otras enseñanzas que dio, no son acordes al pensamiento apostólico, o no al menos al nivel al cual lo llevan los adventistas. Yo encuentro en los escritos apostólicos que cada vez que los apóstoles querían hablar sobre una vida en santidad, sobre una vida de guardar los mandatos de Dios, siempre iban acordes a una vida moral: la paciencia, el amor, la justicia, la fraternidad, la benignidad, la humildad, y dejaban de lado cumplir con ciertos rituales del antiguo pacto. El asunto de comer cerdo, por ejemplo, eso fue algo que en el inicio del cristianismo generó debate, generó revuelo, pero ya eso los apóstoles ya lo resolvieron. El apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a los romanos y le dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. También en 1 Corintios 8 dice: la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Para entender mejor estas palabras del apóstol Pablo, me gustaría poner un ejemplo de lo que pasa muchas veces en la actualidad. Actualmente, muchos hermanos, cuando se convierten a Cristo, toman la decisión de nunca más volver a tomar alcohol, y nunca más en su vida prueban ni una gota más de alcohol y se vuelven abstemios. Ahora bien, este hermano que tomó esta decisión no puede juzgarme a mí, que quizás tomo una copa de vino de vez en cuando, pero no puede decirme que él es más santo que yo, que él está mejor delante de Dios que yo soy un vil pecador. No puede hacer eso. Ni yo tampoco puedo decir que ese hermano que no toma es un tonto, es alguien que no entiende, es alguien menor. No, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Ni yo soy mejor
y más santo que mi hermano que quizá no toma, ni él es mejor ni más santo que yo que quizás sí tomo. También en Romanos 14, que lo leímos recién, algunos versículos más abajo nos llama también el apóstol Pablo a tener cuidado con estas cosas y no andar poniendo piedras de tropiezo. Por ejemplo, si yo sé que mi hermano no toma y un día me invita a almorzar, yo no puedo ir con una botella de vino o con una botella de cerveza y decirle, mira hermano, acá traje. No, vamos a tomar gaseosa, vamos a tomar agua, no pasa absolutamente nada. No puedo ser de tropiezo para este hermano que tomó esta decisión, ni él puede serlo para mí. Habiendo explicado esto, hay que decir entonces que el Evangelio de Jesús no me llama a mí a cumplir con ciertos rituales del antiguo pacto. No me hace mejor ni me hace más santo no comer cerdo o guardar el sábado, ni me condena si no guardo el sábado o si como cerdo. Y podemos llegar a entender que hayan hermanos que tomen ciertas decisiones personales en su vida de abstenerse de ciertos alimentos, de ayunar determinados días, de orar de una determinada manera, de abstenerse de bebidas. Está genial, no tengo por qué criticar eso. El problema está cuando este hermano que toma esta decisión dice que es más santo que yo o que está mejor delante de Dios que yo, que quizás no comparto su misma visión o sus mismas costumbres, como pasa en la iglesia adventista, que si yo me junto con mis hermanos a celebrar un domingo a Cristo, tengo la marca de la bestia porque no lo estoy celebrando un sábado. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Los invito a leer su carta a los Colosenses. Lo voy a leer en la versión NTV para que quede más claro. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Creo que no hace falta agregar más nada, este texto es bastante claro en sí. Y lo digo nuevamente, yo sé que esto va a molestar, yo sé que esto va a ofender, sé que me van a decir que son excelentes personas, que tienen muy buenos valores morales, y eso yo sé que es cierto, yo no lo pongo en duda. Yo conozco adventistas que son excelentísimas personas, que constantemente están ayudando, y yo eso lo celebro, lo aplaudo, y también reconozco que son dignos de imitar. Y también sé que la iglesia de los santos de los últimos días ha dado muchas ayudas en educación, ha dado mucha ayuda social, y celebro eso y considero que es algo que está buenísimo. El problema es que el verdadero evangelio es cristocéntrico y no se trata de las buenas obras que pueda yo llegar a tener y de lo bueno que pueda hacer yo, sino de lo bueno que es Jesús y de lo que Jesús hizo por mí, de su obra redentora en una cruz. De eso se trata el verdadero evangelio, y de que si yo tengo muy buenas obras pero vivo una fe diferente, una fe distorsionada, una fe errada, y mi objeto de fe y de adoración no es el verdadero Jesús, sino que es como una copia de lo que es Jesús en verdad, de nada me sirve lo bueno que yo pueda llegar a ser. He conocido muchos ateos que son muy buenas personas, que hacen obras de caridad, que ayudan a los demás, y eso es buenísimo, pero que no son salvos, porque la salvación no es por obras. Y aunque sí es muy importante una vida en santidad, una vida que refleje la fe que tengo en buenas obras, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es muy importante. Mi salvación no descansa en mi esfuerzo ni descansa en mis obras. Mi salvación descansa en la gracia de Dios y en la fe en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que esta fe que yo profeso, que esta fe que yo confieso, que esta fe que yo vivo sea la correcta y dirigida a la persona correcta. Y es precisamente para que esto no se cumpla que el diablo se metió, porque hubieron personas que le dieron lugar. Y es que a veces creemos que darle lugar al diablo es solamente tener malos deseos, pensar cosas malas, enojarme. Sí, darle lugar al diablo es eso, pero también es cuando
tenemos ese sentimiento de que en el cristianismo hay algo insuficiente, como hubieron muchas personas que creyeron en eso. Empezaron a creer que Jesucristo era insuficiente, que la Biblia era insuficiente, que el Espíritu Santo era insuficiente y que necesitaban algo nuevo, algo fresco, algo innovador, una nueva revelación, una nueva forma de predicar, un nuevo evangelio, un nuevo mensaje. Y fue ahí donde el diablo se metió y le empezó a dar visiones, le empezó a dar sueños, le empezó a dar doctrinas incorrectas, malas interpretaciones, dudas, ideas tergiversadas y cambiar a Jesucristo, corromper la imagen de Jesús y predicar a un Jesús diferente. Y esto ha sucedido con todos los grupos que hemos nombrado, y también podemos agregar, ¿por qué no?, al neopentecostalismo que tan de moda está en día de hoy, con estos supuestos apóstoles, con estos supuestos profetas que tienen una revelación nueva y ahora Dios me está mostrando y ahora Dios me está diciendo que te diga que hay un sobre en tu asiento, en ese sobre vos tenés que pactar con Dios y ahí poner el billete más grande que tengas. Y también en esta lista tiene que entrar el catolicismo romano que en su concilio de Trento dictaminó que para ser justificado también necesito de mis obras y que no puedo predicar que la justificación es solamente mediante la fe, como sí enseña la Biblia. Es por esto que un católico romano no siente segura su salvación, porque todavía está luchando, porque todavía está juntando méritos, porque todavía está rezando rosarios para ver si de alguna manera puede lograr que el tesoro de méritos y de la Virgen y de los santos, capaz eso le ayude a quizás estar menos años dentro del purgatorio. Porque si algo tiene el catolicismo romano es que tenés que creer un montón de dogmas, tenés que seguir un montón de sacramentos, tenés que hacer un montón de obras para ver si así de esa manera podés alcanzar la justificación, y con todo eso lo más probable es que pases unos años en el purgatorio, porque la obra redentora, la obra de gracia, de amor que tuvo Jesús en la cruz muriendo para perdón de los pecados es insuficiente. Pagó el 50%, el otro 50% lo vas a pagar también en el purgatorio, y esto hace que llegar a la presencia de Dios sea algo demasiado complicado. Como le decía Jesús a los fariseos, cierran el cielo y ni entran ni dejan entrar. He hablado de historia, he hablado de la iglesia primitiva, he hablado de la fe ortodoxa cristiana, he hablado de la Biblia, he hablado de patrística. Si aún así hay personas que deciden seguir perteneciendo a una religión o a un grupo separado del cristianismo histórico, yo más no puedo hacer. Y no me interesa ni hacer proselitismo, ni decirles vengan a mi iglesia, ni a mi denominación. Mi compromiso es con el evangelio, por más que ofenda, por más que moleste. Como decía el apóstol Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, no predicaría el evangelio. Y es la verdad, si yo buscara agradar a los hombres, no estaría diciendo estas cosas. Estaría diciendo cosas como las que dijo el Papa Francisco hace poco, que todas las religiones son un camino para llevarte a Dios. Falso, señor, eso es totalmente falso. Pero bueno, ¿por qué dice eso? Porque el tipo quiere, como decimos acá, quedar bien con Dios y con el diablo. Y la verdad es que si yo me pongo en ese plan y empiezo a decir ese tipo de cosas, hasta los hindúes, los musulmanes, todos se me van a suscribir. Pero no es ese el interés. El interés es predicar el verdadero evangelio. Y que le caiga bien a quien le caiga bien y que ofenda a quien tenga que ofender. Y a mis hermanos en la fe, con todo respeto y con toda humildad, hacerles el llamado de salir de la zona de confort y empezar a predicar un poco más el evangelio, porque he notado que a veces tenemos ese pensamiento de quedar bien, ese miedo a ofender, ¿no es cierto? Ese miedo de, pero se va a enojar conmigo, no, mejor no le digo nada. Y aunque esto parezca un pensamiento noble y de que yo soy muy bueno, la verdad es que eso a la larga nos termina siendo cómplices del error. Y como dice la carta de Santiago, si alguno hace volver del error a otro, salvará de la muerte a un alma. Entonces extiendo el llamado a mis hermanos a predicar al verdadero Jesús, a predicar al verdadero evangelio. Probablemente se nos enoje mucha gente, vamos a perder amistades, vamos a perder incluso familiares, pero bueno, ahí también es donde se ve dónde está nuestro corazón y qué nos importa más, si agradar a Dios o quizás agradar a los hombres. Y en relación a esto quisiera, ya para ir finalizando, dejarles con este texto de la carta de Judas, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que amigos, familia, hermanos, muchísimas gracias por haber visto este video, gracias por haberme dado tu confianza, tu tiempo,
No te vayas sin suscribirte, dale tu like, deja tu comentario y si podés compartirlo me ayudás un montón y de paso también sumamos entre todos el granito de arena para que el mensaje del verdadero evangelio, de la sana doctrina, se siga extendiendo acá por el internet. Así que te mando un gran saludo, que Dios te bendiga, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Será hasta la próxima.